de alguna gente que quizá perdió influencia, que tenía cercanía con la anterior administración, y que como ya lo hizo con varios compañeros concejales. Recuerde usted que primero fueron por el concejal Miguel Castillo, difamándolo, ¿no? Inventando pruebas que el exalcalde negó y después las ingresó en la comisión de mesa. Y que nunca pudo probar. Sí, por supuesto, que no, la propia comisión las descartó porque no eran ciertas, no eran, eran falsificaciones claramente. Luego fueron por el concejal Lenín Cuenca, inclusive un funcionario municipal le puso una denuncia en la fiscalía al concejal Lenín Cuenca. Claro, luego han venido a atacarme a mi persona. Lastimosamente, en lugar de dedicarse a trabajar por las soluciones que necesita nuestro cantón, hay gente que pierde el tiempo en eso. Voy a citarlo al compañero Pablo Carrión respecto de este tema. Esta cita se ha hecho famosa, ya varios compañeros concejales la han citado. Cuando estamos persiguiendo leones no es necesario centrarse en los conejos, y ahora nosotros estamos persiguiendo algo que es muy importante, que es recuperar a nuestro cantón. No creo que haya tiempo para los chismes y esa clase de cosas, las difamaciones que se inventan, que alguna gente ha empezado a difundir hablando cosas completamente absurdas de varios compañeros concejales. Más bien hay que centrarse y trabajar de forma mancomunada en reconstruir nuestro cantón. Hay muchísimas cosas por hacer. Tenemos una emergencia, probablemente la más grave que hemos tenido en décadas en materia de agua potable, también problemas severos en otras áreas de la infraestructura pública, de los servicios públicos, y lo importante es que ahora existe por fin lo que nosotros venimos reclamando por 2 años, una hoja de ruta, un camino trazado, un listado de prioridades, y hay una articulación para tener una agenda legislativa y para, con base en esas prioridades de política pública que establece el Ejecutivo, elaborar ordenanzas, reformas de ordenanzas, traspasos presupuestarios, etcétera, con el objetivo de ayudar a sacar a nuestro cantón adelante. Yo decía algo antes de que se dé el proceso de la remoción, sea quien sea que llegue después del exalcalde removido, sea en 2025 o en el caso que hubiese sido en 2027, iba a tener frente a sí una tarea titánica. Una tarea titánica que es reconstruir Loja después del abandono al cual ha sido sometida a lo largo de todo este tiempo. No, y que no es tampoco, hay que decir en honor a la verdad, tampoco ahora, ¿no? Por supuesto, lleva años. Sistemático de por lo menos unos 15 años, ¿no? Hacia atrás, porque hay también esta narrativa en donde los de antes intentan posicionar, decir, 4 años de abandono, desde que ocurrió la revocatoria, Loja está mal, y no es así. O sea, Loja ya viene mal desde hace por lo menos 15 años. Sí, y obviamente lo que hemos hecho es ahora mismo topar fondo. Por supuesto es un problema, porque muchas personas, algunas ex autoridades, ex funcionarios, ahora tratan de salir como salvadores cuando en buena medida son responsables de las cosas que hoy están sucediendo. Yo en mi caso específico me he dedicado a dar fe de lo que ha sucedido desde el momento en que hemos asumido nosotros nuestro periodo como autoridades del Cantón Loja, y siempre en el marco de lo que yo tengo competencias para hacer, tampoco ofreciendo o prometiendo cosas que le corresponden al Ejecutivo. Claro, y por eso decíamos nosotros hace unos días atrás, cuando empezaron a atacarlo a usted, de que no es que el vicealcalde tiene funciones, ¿no? O sea, no es que dicen, bueno, el vicealcalde entra a resolver el tema del agua. No es así, porque usted cumplirá las delegaciones que le haga la señora vicealcaldesa, y no sé si hasta ahora le ha hecho alguna, tal vez qué petición tiene usted de ella, para poder ayudarla precisamente, porque ayer los vimos a ustedes en un acto de unidad, juntos, como debieron haber estado desde el inicio, ¿no? Con alcalde y concejales, para atender a la gente que llega por diferente razón, por diferente motivo, hacia el cabildo. En efecto, de momento la delegación que hay, no solamente de la señora alcaldesa, sino de todos los compañeros concejales, recordemos que el vicealcalde, justo retomo un par de minutos las palabras que se mencionaron al inicio, sigue manteniendo su calidad de concejal, sigo siendo un concejal con las mismas obligaciones, responsabilidades de fiscalizar y legislar. Simplemente lo que los compañeros concejales han creído necesario es delegarme, en este caso como vicealcalde, la coordinación de las actividades dentro del legislativo, y en el marco de esa coordinación también el nexo, el vínculo con el Ejecutivo, que es algo que nosotros veníamos pidiendo y que no se había dado. En ese sentido, con la alcaldesa hemos conversado ya con el objetivo de la priorización de todo lo que señalaba del tema de ordenanzas y demás. Hay muchas que tienen que salir o que tuvieron que haber salido hace mucho tiempo y que se han represado, porque de allí surgen muchas de las cosas que pueden aportar a las soluciones en varios frentes que nosotros estamos atravesando. Aparte de eso, evidentemente, el trabajo para poder coordinar, gestionar, observar, que es parte de la fiscalización. La fiscalización no solo es el acto que se hace después de, sino que también se puede dar antes, durante. En ese objetivo nosotros poder contribuir para que las cosas que se van a hacer se hagan bien.
para que las reformas presupuestarias no incurran en los mismos errores que en el pasado, para que las decisiones que tienen que pasar por Cabildo sean observadas por primero, se corrija cualquier cosa y luego sí en bienestar de Loja se puedan adoptar decisiones. No, creo que tienen un desafío bien importante, ¿no? Que es básicamente salir de las cenizas. Yo quiero pensar que no vamos a topar más fondos. O sea, yo quiero pensar que la administración que acaba de pasar del removido ya fue el fondo, ¿no? Y que ahora vendrá todo, aunque sea de a poquito, irnos levantando. Quiero pensar eso, quiero pensar en positivo y obviamente creería que ustedes tienen ahora el gran desafío de sentar las bases de esa reconstrucción realmente de Loja, por supuesto, ¿no? Sentar las bases, no es que lo van a hacer todo, pero evidentemente si logran poner orden en la casa, si logran que ya no solamente se gaste el dinero en la farra del fin de semana, en pagar horas extras por ahí a quienes le acompañan a aplaudirle en los partidos de vóley, en la gente que se gastaba en disco móvil y demás. O sea, si ya empezamos por esos cambios que ya los ha anunciado la alcaldesa, ya es algo positivo, ya es algo importante, que esos dineros se vayan pensando para otras obras prioritarias y sobre todo que en conjunto con los colegios profesionales, con las universidades, se consensúe un solo plan hacia dónde caminar para solucionar algunos de los problemas de Loja, también será importante. Otra cosa importante que nació de este programa, de tiempo tenemos que echarnos flores nosotros también, porque nosotros acá denunciamos el tema de cómo se estaba manejando de manera irresponsable el tema del asfalto, ¿no? Que no tenían suficiente asfalto y que iban a botar a las calles. La alcaldesa ha tomado la decisión de suspender el tema del asfaltado y bachado, ¿no es cierto? Porque no existía el suficiente. Entonces, son decisiones sumamente importantes. Sí, existe un desabastecimiento a nivel nacional por los problemas que hay en la refinería de Esmeraldas. Este es un problema que todos los municipios, todas las prefecturas y juntas parroquiales del país están atravesando y sí es menester que el gobierno nacional, que es quien tiene bajo su competencia áreas estratégicas como esta, pueda ofrecer también una solución. Caso contrario, va el país a empezar en una paralización bastante grave. Por supuesto, hay algunas decisiones muy fuertes, muy radicales que tienen que adoptarse y que tienen que adoptarse con la valentía que este momento histórico requiere. Concuerdo completamente con las palabras, estimado Carlos. Ahora se tienen que sentar las bases, poner las cosas en orden, reorganizar las cosas para empezar ya de forma responsable a darle respuestas a Loja. Es imposible que, como algunos actores políticos la tarde de ayer decían, en 4 días ya tiene que haber una solución inmediata. Lo importante es que se están tomando decisiones urgentes. Obviamente, por ejemplo, en materia de agua potable están dándose las reparaciones que tienen que darse para poder volver a brindar el servicio, pero sabemos que estamos expuestos por los propios problemas estructurales que vienen, como bien se señaló, desde el inicio mismo del proyecto, así como por la falta de mantenimiento que se ha agravado en los 2 últimos años, la destrucción de la capacidad operativa que de forma progresiva se le ha ido dando a la UMAPAL. Hay problemas agravados por eso, entonces pueden ser recurrentes esta clase de fallos y para eso ya se tiene un plan, ya hay un listado de obras prioritarias que son las mismas obras que yo he venido reclamando por más de 1 año y medio, casi 2 años, de hecho, desde que se inició el proceso de fiscalización. Entre estas obras se contemplan, por supuesto, algunas cosas emergentes de intervención dentro de la línea de conducción, el cambio del tipo de tubería en algunos segmentos, por ejemplo en Mazacalto, que sabemos que siempre hay ciertos movimientos de tierra, sería mucho mejor, según técnicamente lo expuso el director de la UMAPAL, una tubería de polietileno de alta densidad que la tubería que tenemos actualmente, que es de plástico reforzada con fibra de vidrio, porque esta es más flexible y dado el tipo de movimientos que frecuentemente hay en la tierra, se evitaría las roturas que son frecuentes. En otros lugares, tubería de acero, los anclajes más profundos, etcétera, etcétera. Aparte de eso, hay otras obras que nosotros hemos venido reclamando: construcción de tanques reservorios, construcción de nuevos sistemas de interconexión entre estos tanques a través del bombeo, repotenciación de las estaciones de bombeo. Hay algunas que operan en el mejor de los casos al 50% de su capacidad y eso hubiese podido en algo solventar los problemas que nosotros estamos teniendo. Hay planificada la construcción de una planta en el sector oriental de nuestra ciudad, en la parte alta de Jipiro, que podría abastecer, ya hay un diseño actualizado, más de 120 litros por segundo a la parte norte e interconectarse también con un sistema de bombeo al sistema de Carigán. Entonces, todo eso nosotros hemos escuchado, lo escuchamos el día miércoles que tuvimos ya la reunión de trabajo con el equipo técnico y con la alcaldesa. Como consejo existe todo el respaldo y la predisposición a que se dé una acción que es clave, creo yo, y allí vamos a hablar de las acciones radicales que se mencionaban hace un instante. La anterior administración, en el presupuesto de este año, y por eso una de las razones que no lo aprobamos, destinaba 1.6 millones de dólares para canchas sintéticas, cubiertas de canchas, casas comunales, obras de ornato no necesarias en este momento, solo en la ciudad de Loja, ni siquiera hablo del presupuesto de las parroquias. Es importante tener la valentía política de redirigir esos presupuestos a atender la emergencia. Permítame, por favor, estimado economista, una comunicación. La persona que está en línea, buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas tardes, cabina. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, cabina. Buenas tardes al señor vicealcalde. Le saluda Mauricio Coronel Jiménez. Mire, hay que ser claros y a Loja hay que decirle la verdad. El tema del mal llamado Plan Maestro de Agua Potable tiene nombre y apellido. No hay para dónde perderse. Ahora este rato las circunstancias son demasiadamente fuertes. No es que todas las administraciones pueden estar en el mismo saco, porque algunas administraciones lo que hicieron fue invertir en menos cantidad de dinero, porque lamentablemente el municipio no tenía en ese momento la cantidad de dinero suficiente para decir, ahora vamos con otro plan maestro de agua potable, pero ya serio, pues no. Lo escuché con mucha transparencia al director actual de Humapal, que es un técnico que viene de carrera, y él lo explicó demasiadamente claro. O sea, el asunto no es fácil. Entonces este rato decirle que en 4 o 5 días pueda solucionar el tema del agua la señora alcaldesa es difícil. Igualmente el cabildo va a ser difícil. Pero yo creo que ustedes como cabildantes, la señora alcaldesa como primera autoridad del municipio, están en la obligación justamente de planificar una solución a largo plazo, porque el mal llamado Plan Maestro de Agua Potable ha sido un saco roto donde se ha metido tanta plata y no se ha podido solucionar los problemas. Entonces los lojanos lo que queremos es soluciones. Este rato lo que se necesita es gestión. Se necesita justamente que el gobierno nacional también apoye a Loja en esta crisis, que es una crisis no solamente de falta de agua, sino de la destrucción de Loja. Lo que necesitamos es desearles como lojanos, y yo siempre lo he dicho, a las autoridades, si les va bien, nos va bien a todos los lojanos. Desearle a la señora alcaldesa, al señor vicealcalde, a los concejales, desearles que las cosas bien, pero sí pensando siempre en que los lojanos necesitamos soluciones a largo plazo, pues, no a corto plazo. Exactamente. Mire, yo le escuchaba al técnico, al ingeniero Huele, decir, y es la verdad, pues, si queremos realmente tener una cantidad de agua, necesitamos haber fomentado hace rato el tema de tanques y de estaciones de bombeo. Pero eso nunca se dio. Carlos, usted me conoce, yo creo que estamos todos los lojanos, y ustedes como periodistas que vienen haciendo un periodismo objetivo, un periodismo sano, y los lojanos deseamos que le vaya bien a la alcaldesa, que le vaya bien a los concejales, y que a futuro realmente nos den la noticia de que ya hay un nuevo financiamiento para hacer otro plan maestro de agua potable, pero que no se permita meter la mano como lo hicieron en el anterior. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Les rogamos por favor a las personas que sus intervenciones sean puntuales para poder dar paso a otras llamadas también. Muy puntual, por favor. Buenas tardes. Karinita, Carlos, buenas tardes. Al señor vicealcalde, buenas tardes. Gonzalo Piñas le saluda. Mi solidaridad en primer lugar por ese epíteto muy descomedido del cual ha sido víctima usted, señor vicealcalde. Muchas gracias. Mi solidaridad como periodista y como persona. 2, usted a lo mejor podrá ampliarnos el tema en el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua estaría dispuesto a ayudar
con las gestiones o con recursos para que se dé solución a este mal llamado Plan Maestro de Agua Potable y ver la mejor posibilidad de que Loja recupere el normal abastecimiento del agua potable, señor vicealcalde. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Gonzalito. Y justamente a ello le sumo esta interrogante que le habíamos hecho llegar a la directora del Departamento de Comunicación, que no hemos tenido respuesta hasta ahora, pero sí hay información obviamente que se ha difundido y sí quisiéramos saber si es verdad o no, pero supuestamente Loja ha sido declarada ya en emergencia hídrica. No hemos visto comunicados oficiales de parte del municipio, entonces, ¿quién más que usted, que es el vicealcalde, que también es concejal, que nos pueda informar sobre esta situación? Bien, en efecto, voy a tratar de abordar todos los puntos, espero no se me quede alguno, y si es así, por favor, les pido me lo indiquen. Primero, coincido completamente con quien hizo la primera llamada, tiene absolutamente toda la razón. Por supuesto, al día de hoy hay que tomar soluciones o hay que tratar de adoptar soluciones emergentes que pueden ser vistas inclusive como parches, sí, porque no se puede dejar a Loja sin agua potable solamente en hacerse la consultoría para el nuevo plan maestro, se nos va un año. Entonces, hasta que eso suceda, necesitamos soluciones que urgentemente, primero permitan restablecer el servicio, luego las intervenciones que ya había señalado y con las que coincide precisamente quien nos llamó, que debe tener algún criterio técnico bastante importante por la forma en cómo se expresó. Fue concejal también. Sí, esa clase de cosas son muy importantes con el objetivo de que a corto y a medio plazo, cuando existan esta clase de problemas de deslizamientos en los 40 kilómetros de línea de conducción hacia la planta de Carigán, que van a seguir pasando, mientras eso suceda, no se interrumpe el suministro a Loja. También habíamos hablado, por ejemplo, de esta mega obra que desde hace cerca de una década estaba planificada en la laguna de los militares, ¿no? Frente a la vía hacia Catamayo, en un sector donde está ahora un parque extremo, y que hubiese permitido que tengamos una suerte de reservorio natural con agua cruda para su tratamiento en la planta de Carigán por cerca de 10 días. Y la anterior administración quería hacer allí el relleno sanitario, por ejemplo. Entonces, esa clase de cosas tienen que adoptarse porque son acciones que en el corto y en el medio plazo pueden un poco solventar el problema. Pero mientras eso se hace, claro, tiene que empezarse a planificarse ya una nueva alternativa, una reforma estructural al plan maestro. Las últimas estimaciones que teníamos de 2019-2020 cifraban esto en cerca de 100 millones de dólares. Al día de hoy, ajustando ya los precios por la inflación, evidentemente van a ser cifras mucho mayores, pero tienen que empezarse a pensar ya en la construcción de ello. El segundo tema que nos mencionaban, bueno, muchas gracias por la solidaridad, insisto, son temas minúsculos que alguna gente en este afán de ataque sistemático que ha habido en contra de varios concejales han existido. Yo no creo que es minúsculo, y le voy a decir por qué. Porque se ha instaurado desde hace algún tiempo esta creencia de que, y voy a compararlo con alguna reflexión que alguna vez hacía Vargas Llosa. Vargas Llosa decía, en el Perú se premia la ignorancia, ¿no? Y se castiga la inteligencia, decía en alguna reflexión, ¿no? Porque él también participó en política. Y me parece que acá en Loja desde hace algún tiempo sucede igual, ¿no? Yo recuerdo un exalcalde, ¿no? El alcalde, y lo voy a decir frontalmente con el nombre, ¿no? El ex candidato Cheche Guerrero alguna vez me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, chalaco? Tu problema es que eres demasiado inteligente. Y hay un montón de gente que le dice ese mismo criterio. Entonces yo a veces le veía a usted, en algunos grupos donde le estaban atacando, decían, no, es que este se cree de más porque ha ido a estudiar en el extranjero, porque tiene formación, porque tiene... Es como que de un tiempo acá estamos castigando la inteligencia y premiando en cambio a la mediocridad. Entonces yo creo que no es un tema menor, o sea, es un tema que hay que irlo hablando. Desde esa perspectiva sí, coincido, y es un fenómeno político que hemos visto en gran parte del mundo últimamente, que en realidad en lugar de volver hacia precisamente aprovechar las ideas que pueden surgir de la academia, de grupos muy importantes que llevan por años, por décadas luchando por causas sociales, se ha llegado hacia una suerte de populismo que efectivamente ha tratado de premiar esa clase de cosas en la política. Y eso hace, por ejemplo, que nuestros jóvenes se desanimen de la política, que gente que muy valiosa en la academia, en organizaciones, quiere cambiar las cosas, se desanima de la política porque hemos estado acostumbrados a que llegue no los más calificados, no los más adecuados a tomar decisiones. Eso es un daño muy profundo a nuestra democracia. Por acá le envían un mensaje, dice, ¿qué nos puede decir el señor vicealcalde sobre el tráfico de agua que se denunció el día de ayer, privados vendiendo agua del municipio, o sea, a los lojanos? Por acá también hay otro mensaje que nos dice, un amigo obrero dice, ingeniero, pero hay técnicos en mantenimiento del plan maestro que son los que dejó el removido
Y el último mensaje también que nos dicen por acá, es una pena que aún no se cambie el director de matriculación, sigue haciendo reuniones a puerta cerrada con el grupo de contratados y amenazando a los demás funcionarios con cambiarlos. Es indignante que tiene 3 secretarias. Bueno, el problema es que todavía no se cambia. Y un último mensaje de Jerónimo Ruiz dice: qué bueno que el vicealcalde se haga cargo del proceso legislativo, la alcaldesa tiene la potestad de sancionar ordenanzas, entonces puede dejar que el Consejo legisle. Perfecto, coincido totalmente con lo que dice el doctor Jerónimo Ruiz. Él conoce a profundidad los problemas y de hecho siempre ha sido muy generoso en asesorar al Consejo Municipal, independientemente de quienes hayan estado allí. Eso es muy rescatable y es muy interesante ese compromiso. Solamente un tema que se me quedaba pendiente de una de las llamadas que se hizo. En efecto, la alcaldesa informó al Consejo primero y lo ha informado también a los ciudadanos el día de ayer, que ella desde el día 1 ha estado realizando algunas gestiones con el gobierno central. Ya el día de ayer existen documentos firmados, entiendo que lo anunciará de manera oportuna, en los que se compromete un apoyo importante hacia Loja por parte del gobierno central, precisamente haciendo frente a esta crisis. Esperamos que se materialice a la brevedad posible, pero será también la alcaldesa quien se encargará de este tema. Y respecto a la consulta que se hacía sobre la declaratoria de emergencia, se estaba avanzando. Esta es la información que hay hasta la mañana. No sé si en las últimas 2-3 horas ha habido algún cambio. Insisto, estábamos en un recorrido en el relleno sanitario, y allí existía ya el avance en el objetivo de que exista esa declaratoria de emergencia. Ustedes saben que primero tienen que haber informes de mesas técnicas, se estaba trabajando en esos informes, probablemente ya deben estar listos y debe estar muy pronto a realizarse esta declaratoria. Es decir, está en camino. Sí, claro, en efecto. Pero no aprobada, porque de verdad lo que pasa es que algunas paginitas estas de Facebook que les encanta andar alborotando a la gente, que se ha declarado ya emergencia hídrica. Entonces, por eso también es la consulta, y la persona que estaba llamando, por favor, reitere su llamada, porque a nosotros nos habían consultado a nivel nacional, porque esto es muy importante, ojo. Entonces, por eso nos habían consultado de algunos medios, los que apoyábamos de vez en cuando, nos habían consultado sobre este tema, pero bueno, entonces no está todavía, está en camino, que es algo diferente, pero entiendo de que ya en estos días se podrá hacer. También le pedí... Estimada Karinita, solamente tendríamos que confirmar si hay algún avance en las últimas 2 o 3 horas, que insisto, al haber estado en el relleno sanitario sin señal, no he podido acceder a alguna información, salvo que eso exista. La información que yo les di es la que existía hasta la mañana del día de hoy, en la que en efecto, y precisamente la alcaldesa lo mencionó el día de ayer, en las mesas correspondientes se está avanzando en esos informes con el objetivo de que esto se dé a la brevedad posible. Perfecto, permítame por favor una comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina, a Carlos y al señor vicealcalde. Le saluda Iván Cabrera. Un transportista y un ciudadano de Loja. 2 cosas puntuales. En el barrio Consacola no tenemos agua más de un mes. Es una odisea hacer parar un tanquero por este lado. La necesidad es muy grande porque la gente necesita el agua. Entonces esto ya nos está oliendo mal, el cuento del gallo pelón. Una sugerencia, yo creo que se debería militarizar el sistema de agua, a ver qué es lo que está pasando, porque ya ofrecen el agua mañana y mañana no hay. No, que otra ruptura, tapan en un lado y vuelta se abre la otra. Entonces, si no hay un control o ir a vigilar qué es lo que está pasando en realidad por ahí, porque ya nos crea dudas en ese tema. El otro tema puntual. Veo que el populismo se quiere terminar en el consorcio, porque yo le voy a dar la palabra a la señora alcaldesa que dice que ya va a actuar de forma técnica, porque los problemas de Loja son técnicos. Lo estoy escuchando también al señor vicealcalde, que está hablando ya de una forma más técnica y no populista como se venía manejando estos 2 años. Y la situación de manejar a Loja como técnicamente nos empezaríamos a encaminar al progreso, porque eso del populismo, las mentiras, eso no lleva a ningún lado. Entonces, lo que acabó de decir un señor que me antecedió en la comunicación, porque si a las autoridades les va bien, le va bien a Loja. Esperemos que trabajen técnicamente, porque dentro de nuestro gremio está varado una situación, está cada vez deteriorado y necesitamos ya respuestas en firme. Y no es que la señora vicealcaldesa está 4 días o 5 días como alcaldesa, no tiene ya el conocimiento propio de causa, porque ellos son los fiscalizadores que vienen más de 2 años dentro del cabildo. Entonces, vamos a dejar ese populismo barato, mentiroso, de llegar a los barrios a ofrecer lo que no pueden hacer y se dediquen a trabajar, porque Loja necesita resultados. Están
declarando a Loja en emergencia, pues yo creo que deberían involucrarlo al gobierno nacional, con el director provincial del partido de gobierno, con la señora gobernadora, y hacer notar pues la emergencia, que vengan recursos a Loja y nos solucionen el problema ya de fondo. Eso nomás y muchas gracias. Gracias a usted. También hay un reporte ciudadano, dicen a la altura del Expredesur, bajando al valle, exactamente en el semáforo, se está derrumbando la vía. Nos han enviado fotografías, esperamos hacerle llegar también a ustedes, por favor, porque sí es muy importante de que se empiecen a atender estas y otra situaciones. novedad, Karinita, que sería lamentable, porque entenderíamos que sería un daño también en otro sector, porque nos dice, les comento que se acaba de ir el agua potable en el barrio La Pradera y sectores aledaños en este momento. Significaría que está con algún problema la planta del Carmen. Vamos a tratar de tener esa información cuanto antes. Sí, por supuesto, vamos a pedir también un reporte a la dirección de Humapal. Obviamente el director no puede permanentemente comunicarse porque está atendiendo personalmente los problemas que hay en el trazado de la línea de conducción. Es muy importante también que haya el respaldo de otras instituciones del Estado, obviamente de los entes de seguridad, pero sobre todo del gobierno central. Así como se dio el apoyo a Quito, debería darse el apoyo a Loja, y es importante que la alcaldesa haya emprendido acciones y que ya hayan resultados concretos, que insisto, le compete a ella anunciarlos porque es parte de la acción ejecutiva. Permítame por favor una comunicación al celular. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, estimados periodistas, saludar al señor vicealcalde. Algo muy puntual, aprovechar la oportunidad que está en la radio, señor vicealcalde. Usted ha hablado mucho del asunto del canal de riego Santiago. Si bien es cierto, hay un aporte del canal de riego para la planta de Carigán, pero lastimosamente a la fecha el canal ha sufrido algunas averías conjuntamente a la conducción del plan maestro. Por tanto, pues aquí el llamado a los organismos competentes, en este caso a la prefectura de Loja, para que se hagan los trabajos respectivos. Y aprovechamos la presencia del señor vicealcalde, como decía, para hacer la invitación para el día domingo, quienes formamos parte de la Junta Riego Santiago, a hacer un recorrido del canal de riego y hacer la evaluación para realizar algunos trabajos que son de emergencia. Hay un tramo de 50 a 70 metros que hay que colocar una tubería, y que ya a la fecha prácticamente podría estar ingresando alrededor de un caudal de unos 200, 300 litros por segundo, que ayudaría muchísimo a la planta de calidad. Eso nada más. Bien, perdón, por favor, antes de que nos corte la comunicación, le pido si nos puede dejar después en el número de la radio su número de contacto para yo a su vez poder entrar en contacto con usted y coordinar la invitación que nos ha hecho. Perfecto. Señor vicealcalde, mi nombre es Jaime Cuenca, creo que sí tiene mi contacto. Perfecto. Responderlos, contactarnos y poder hacer este recorrido que le digo el día domingo 8 de la mañana. Vamos a hacer la evaluación y poder ver cómo, como parte de la Junta, como los usuarios, podemos hacer un trabajo, pero es necesario hacer una minga, que de hecho me llamaba el señor prefecto para trabajar en fin de esta necesidad que hoy mismo la tenemos toda la ciudad prácticamente. Muchísimas gracias, estimado Jaime, por su propuesta hacia los compañeros concejales. Les transmitiré también la información respecto de esta importante acción. Hemos tenido inclusive momentos en los que, debido a que ya obviamente por los años de vida útil que tiene el canal de Santiago, han habido tramos en los que empiezan a haber filtraciones y el canal de Santiago está en la parte alta de la montaña, mientras que la línea de transmisión está un poco más abajo. Y si hay filtraciones de agua, obviamente van a haber eventualmente deslizamientos y nuestra tubería es la que se ve perjudicada. Permítanos, por favor, una última comunicación. Les pedimos ser breve al amigo. Adelante. Buenas tardes. Puede decirle al señor economista, como vicealcalde, entonces, que se haga una revisión de la situación de compromisos verbales entre el exalcalde y algunos jefes departamentales sobre la condonación de cobros de lotes no edificados, de catastros de hace años, que es con algunas instituciones, asociaciones e incluso para que puedan hacer una recuperación de dinero y así nos puedan de mejor manera a todos los ciudadanos. Ya, perfecto, muchas gracias. El problema está en que ha sido verbal. Sí, muchas gracias. Perdón, solamente me gustaría comentar eso. Me preocupa mucho que el exalcalde, según lo que dice, se haya comprometido a esa clase de cosas, porque para esa clase de temas se tiene que pasar primero por el Consejo Municipal. El COTAD es clarísimo. Cuando se quiere exonerar, modificar, incrementar
tasas, tarifas, etcétera, etcétera, tiene que hacérselo vía ordenanza. Entonces, esto es importante, nosotros ya pasamos el primer debate, estamos próximos a un segundo debate, esta también es una ordenanza prioritaria. Está establecido algo importante. Mucha gente se ha quejado del hecho de que no hemos tenido agua por meses y nos siguen cobrando el agua potable. Tenemos ya un informe técnico de Humapal en la que se determina cuáles han sido los barrios que han sido afectados por estos periodos extensos de tiempo. Hay el análisis financiero respecto de que esto no genere un impacto al municipio tampoco, con el objetivo de que exista una exoneración de hasta 10 metros cúbicos en el consumo por 2 meses a estos barrios que se vieron afectados. Esa es parte de una serie de medidas económicas que se tienen que adoptar con el objetivo de mejorar la situación de las familias, también de hacer un acto de justicia, porque si no hay agua potable no se puede hablar de que se les esté cobrando a la ciudadanía, o peor, de subir la tarifa al día de hoy, o la tasa está establecida como una tasa. También están contemplándose algunas otras acciones puntuales emergentes con el objetivo de generar algunos incentivos dentro del marco de competencias que puede tener el Consejo Municipal. Creo que eso es importante destacarlo, y precisamente allí es que surge la relevancia de tener una agenda legislativa que diga esto es lo prioritario, esto es lo que hay que tratar de manera urgente para mejorar la situación y la calidad de vida de todas y de todos los lojanos. Efectivamente, uno de los temas urgentes, como nos enviaba también al inicio el noticiero del asesor del concejal Santiago Herráez, el ingeniero, me olvidé el nombre, Olger, el ingeniero Olger, nos enviaba también el tema que es prioritario, la construcción del tema de la empresa pública de agua potable. Un periodista cuencano se asombraba. Dice, o sea, ustedes deben ser una de las pocas ciudades en el país que tienen unidad. O sea, ¿cómo es posible que, o sea, él no le cabía en la cabeza, ¿cómo es posible que no tengan empresa pública de agua potable? Coincido. Lo que sí es importante es aprender de los errores con las empresas públicas que han habido aquí en el municipio de Loja. Viven ha sido un fracaso estrepitoso que le ha generado más dolores de cabeza que beneficios, no al municipio, a la ciudadanía. GEDES ha cometido algunos errores. Sí debo destacar que se tomaron algunas acciones para volver ya a GEDES una empresa rentable, caso contrario era una empresa pública que vivía de vender los lotes del parque industrial y eso le fondeaba el gasto corriente. Pero ¿qué pasa cuando sacaran los cerca de 20 lotes que restan todavía por vender? Quiebra. Entonces, se han tomado ya algunas medidas, todavía esas en el medio plazo empezarán a rendir frutos en términos ya de que llegue la cantidad de ingresos esperada. Pero es importante aprender de esos errores. Hay empresas públicas muy eficientes en todas partes del país que le generan rentabilidad a los respectivos municipios y se tiene que apuntar hacia allá. Ese modelo. Se tiene que apuntar hacia ese modelo porque precisamente esa falta de visión, esa falta de gestión y el hecho de que las autoridades de turno, tanto concejales como alcaldes, hayan utilizado precisamente a la Humapal como un medio más político que como un medio de servicio, porque es un servicio básico que se le garantiza a la ciudadanía con el agua potable, es también en parte responsable de lo que hoy estamos viviendo. Perfecto. Y solo le consultaban de los jefes y directores departamentales que cuánto los cambian, incluso preguntaban justamente de Viven y GEDES, que aún perfecto. falta. Sí, muchas gracias. Entiendo la alcaldesa, igualmente me estoy guiando por algunas declaraciones públicas que ha dado. Estaba realizando los cambios de manera progresiva que ella considera necesarios. Esto sí es una competencia exclusiva de ella. Algo interesante que se ha hecho es en muchos departamentos encargar a los funcionarios más antiguos o que tienen ya una permanencia importante allí con el objetivo, insisto, de que no se interrumpan los procesos diarios que se ejecutan, ¿no? Y con el objetivo de que la transición sea lo más rápida posible. Además, es personal que conoce a detalle cómo está funcionando la institución y que puede producir resultados muy rápidamente.